Dios le bendiga. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso al Señor una vez más? A ese Dios vivo, a ese Dios grande, a ese Dios fuerte. Amén. Aleluya. Cierre sus ojos ahí un momento. Vamos a hacer una oración. Señor, damos gracias por tu presencia. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por todo lo que nos das, Señor. Gracias. Gracias. Dele gracias ahí donde está. Dígale gracias. Gracias por el aliento de vida que hoy me regalaste, aún sin merecerlo, Señor. Malagradecidos a veces somos contigo, Señor, y vemos tu fidelidad cada día, vemos tu respaldo, Señor. Hoy queremos amarte más que ayer. Hoy queremos que nuestro corazón lata más fuerte por ti. Sin importar lo que pueda estar pasando, que nuestro corazón nunca deje de latir por ti. Tu amor es lo que nos sostiene, tu amor inigualable, Señor. Tu amor es nuestro escudo, tu amor es nuestra fortaleza, tu amor es nuestra torre fuerte. Tu amor es nuestro escondite favorito. Gracias por ese amor. Gracias por ese amor, que aún todo lo que podamos hacer y decir, no podemos agradecértelo. Y no, Señor, no lo merecíamos, pero tú lo hiciste. Y gracias por eso. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu fidelidad. Gracias, mi amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Puede tomar asiento ahí donde está. Pastor, me pasa mis lentes, por favor. Qué alegría es ver, están en el bolso, creo. Qué alegría es poder ver a los hijos crecer. Ahora veía a Diana aquí. La recordaba cuando llegó chiquilla a la iglesia. Llegó ella solita. Y hoy vemos cómo Dios vemos cómo Dios, oiga, el bolso de las mujeres anda de todo, ¿verdad? Vemos cómo Dios añadió a los que tenían que ser salvos, amén. Y uno como padre, como madre espiritual se siente muy contento. Lo único de lo que no me siento contenta es que ya casi no puedo leer sin lentes, pero gloria a Dios, amén, por los lentes. Bueno, en esta mañana quiero hablarles acerca de la comunión con Dios. Y quiero que vayamos rápidamente. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Vamos a estar leyendo varios versículos, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Amén. Filipenses capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Son preguntas. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? No solamente lo voy a leer, sino que quiero que usted reciba estas preguntas y vaya respondiéndoselas usted mismo. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, hágame verdaderamente feliz
poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual tuviera que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Aleluya. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Qué le parece si usted le da un fuerte aplauso a esa palabra hermosa que acabamos de leer, que el Señor nos acaba de recordar? Mis hermanos, este pasaje es uno de los tantos que encontramos en la Biblia como explicándonos claramente qué es tener comunión con Dios. Comunión, si pensáramos en algunos sinónimos de lo que es comunión, podríamos pensar en una unión, podríamos pensar en un lazo, podríamos pensar en una relación fuerte y podríamos pensar, en alianza. Pero es algo muy fuerte, es algo que se adhiere, que forma parte de nuestra vida. Dice que la palabra comunión viene de la palabra koinonía, que significa participación y compañerismo. Dice que es una participación mutua. En la comunión no solamente es activo una persona, sino que es algo recíproco. En el español está la oración transitiva recíproca, que como yo identifico la recíproca de la oblicua o de la directa o de la indirecta, es que en esa oración los dos sujetos, las dos personas que aparecen en la oración, van a hacer juntos la acción. Por eso dice que es la oración transitiva recíproca, porque no solamente la hace una persona, sino que la hacen los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, Juan y Ana se abrazaron. ¿Qué me dice esa oración? Que hay una acción que se está haciendo en el mismo momento y entre las dos personas. La comunión es lo mismo. La comunión es una acción recíproca. Es una acción que yo hago con un acompañante. Y en esta mañana queremos hablar acerca de la comunión con Dios. Dice también, y quiero aclarar esto, usted no puede decir que comunión es igual que intimidad. Son dos cosas muy diferentes. La intimidad es una relación mía con Dios y nadie más. Esa es mi intimidad. Cuando yo cierro la puerta de mi lugar secreto y ahí yo lloro y abro mi corazón y le expreso a Dios cómo yo me siento. Eso es intimidad. La intimidad es mi relación con Dios y no está nadie más. Pero la comunión es mi relación con Dios, pero incluye a otras personas.
mi comunión con Dios, mi relación con Dios, la comunión, la relación que yo tengo con Dios va a afectar a las personas que están a mi alrededor. Por ejemplo, yo tengo intimidad con Dios en el lugar secreto. Yo no puedo tener, por ejemplo, aunque mis hijos fueron hechos en la intimidad con mi esposo, yo no puedo llamar a mis hijos y decirles, vengan, entren al cuarto y vean cómo fue que usted y Sara fueron formados. Porque es mi intimidad, es algo íntimo, es algo secreto, donde eso, lo más profundo, está solamente relacionado en este caso con mi esposo. Pero yo tengo comunión con mi esposo delante de ustedes. Yo puedo reír con él, puedo compartir un chiste, podemos todos reírnos de algo, podemos estar en una cena familiar, en un almuerzo donde ustedes nos invitaron. Yo ahí tengo comunión con mi esposo y tengo comunión con ustedes. Quiero que tengan claro qué es intimidad y qué es comunión. Pero la comunión yo la puedo tener en cualquier lugar. La comunión con Dios yo la puedo tener mientras voy manejando el carro. Yo puedo tener comunión con Dios mientras estoy en un centro comercial. Yo puedo tener comunión mientras estamos todos juntos en este momento. Estamos teniendo comunión con Dios. Estamos aprendiendo acerca de la comunión. Pero cuando yo hablo de comunión, esa palabra también me expresa que yo conozco bien a alguien. Por ejemplo, quienes me conocen a mí de años saben que yo no puedo tomar cualquier tipo de gaseosa. Quienes me conocen bien sabrán que yo no tomo café con leche, que me gusta negro y fuerte. ¿Por qué? Porque la comunión, la relación, el compartir que esa persona ha tenido años conmigo. Por ejemplo, la persona que me conoce sabe que a mí me gusta demasiado el picadillo de chayote con carne molida. Se me pone a escoger entre un rice and beans y me manda un picadillo de chayote con un pedazo de banano verde, y yo prefiero el picadillo de chayote con banano verde. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay una relación, me ha conocido. ¿Cómo es la comunión con Dios? Cuando usted conoce a Dios y deja que Dios le conozca a usted. ¿Cómo usted sabe? Hay gente que dice, es que no sé si Dios estará de acuerdo con esto. Porque falta comunión. Cuando nosotros conocemos y tenemos comunión con Dios, yo me relaciono con Dios. No solamente en mi momento de intimidad, sino cuando salgo a manejar bicicleta, cuando salgo a caminar. Yo ahí voy escuchando una alabanza, voy escuchando una adoración, y Él me habla en el momento. Cuando hay comunión, cuando usted está en la cocina cocinando y de repente Él viene y te habla y te dice, es que la solución de eso es esto, o ten paz, todo va a salir bien. Eso es comunión. La comunión, para yo tener comunión con Dios, necesito hablar con Él a diario, relacionarme con Él a diario. De venir a la iglesia no hace una comunión con Dios, es parte de una comunión con Dios, porque aquí Dios te va a enseñar, porque aquí Dios va a dar una palabra de aliento, te va a formar, te va a guiar, va a poner gente espiritual a tu lado para poder guiarte. Pero venir a la iglesia o servir a Dios, eso no me indica a mí que usted tenga una comunión con Dios. ¿Sabe cómo nos damos cuenta cuando usted tiene una comunión con Dios? Cuando viene la tentación y la prueba y solamente estás tú con Él, ahí es donde tú pesas, ahí es donde ponemos la balanza de la comunión con Dios. Solamente soy yo con Él. Mi fruto, mi resultado de cómo vencer la tentación, de cómo vencer la prueba, me va a medir a mí y me va a decir a mí misma cómo es mi comunión con Dios.
¿Cómo es mi relación con Él? Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dios me dice, todo está servido en la mesa. Tú tienes el libre albedrío, pero quien tiene comunión con Él, quien sabe que Dios le va a doler algo, aunque tenga la mesa servida y hayan cosas buenas y malas, no tomaré, no elegiré las cosas malas, porque yo amo a alguien que se ha entregado por mí, que se entregó, que se entrega y se entregará por mí, a pesar de mis defectos y a pesar de mis virtudes. Es que comunión no es danzar, comunión no es cantar, comunión no es servir. Mi comunión es mi tipo de vida, el testimonio que yo doy para que la gente me mire y diga, yo quiero ser como ella, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero tener lo que ella tiene. ¿Cuándo se da cuenta cuando usted tiene comunión con Dios? Un ejemplo, cuando nosotros llegamos a Cristo, por ejemplo, antes mi forma de vestir no era la que tengo ahora, pero mi relación, mi compartir con Dios, el esforzarme en leer su palabra, el esforzarme en querer hacer las cosas bien, me va a llevar a tratar de conocer a Dios. Pastora, ¿y cómo conocemos a Dios? Bueno, ahí tenemos los 10 mandamientos. No robarás, no adulterarás. Y todos se resumen en uno mismo. Jesús lo hizo más fácil. Jesús vino a adecuar a todo el mundo. Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted no solamente va a amar a Dios ni va a amar a los suyos, usted va a amar a su prójimo. Usted va a amar al que le ha hecho mal. Usted va a amar al hermano que tiene a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Porque la comunión, la relación que yo tengo con Dios me va a hacer parecerme a Él. Yo renuncio, por eso la palabra dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque ya yo no me voy a tener comunión con el mundo, sino que voy a tener comunión, una relación. Me caso con el Maestro, me caso con el amado de mi alma. Él me va a empezar a formar. Él me va a empezar a decir qué tengo y qué no tengo que hacer. Pastora, eso es imposible. No es imposible. Jesús ascendió al cielo y dejó al Espíritu Santo aquí. Por eso aquí vemos donde el apóstol le dice a los filipenses que si alguno tiene algún estímulo en pertenecer a Cristo, o sea, usted tiene algo que le motive a estar en Cristo, olvídese de su necesidad, porque eso es lo que nos decía él. No piense en su bienestar propio. Es que cuando tenemos coinonía, cuando tenemos esa relación, cuando yo empiezo a conocer a Dios, no solamente conocer de que me sé de memoria lo que dice la Biblia, porque hay grandes hombres y mujeres que conocen la palabra mejor que usted y que yo, grandes teólogos, pero dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, no, a Dios no le impresiona que nos conozcamos este libro de tapa a tapa. A Dios le impresiona que seamos hacedores de ella, que podamos perdonar, que podamos soltar la ofensa, que podamos amarnos, que podamos ser como Él. Y muchos tal vez entonamos ese canto de que dame tus ojos, quiero ver como tú ves, dame tu corazón, quiero sentir como tú sientes. Eso es un ejemplo de la comunión. Esa persona cuando escribió esto tenía una comunión con Dios.
porque Él quería ver como Él estaba viendo. Cuando usted mira como Dios ve, usted ve con amor a la gente, hasta el más narcotraficante, hasta el hombre más incestuoso que haya allá afuera, al más pedófilo, usted lo ve con amor, no hay repugnancia. Porque la comunión me permite conocer lo que Dios quiere que yo conozca. Voy a amar lo que Dios ama y voy a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Si se lo va a dar, déselo fuerte. Hay una frase que me gusta mucho, que una vez la escuché y la recordé ayer. Y dice, el buen predicador no es el que sabe hablar, sino el que sabe escuchar a Dios. Hoy tenemos a mucha gente de púlpito, con mucha capacidad humana, con mucha gente que sabe hablar, con mucha gente que sabe fingir, pero muy pocos de ellos aprenden a escuchar a Dios. ¿Sabe por qué son muy pocos? Porque muy pocos tienen comunión con Él. Muy pocos ni tan siquiera dicen buenos días cuando amanece. Muy pocos cuando tienen cólera y estallan en cólera, se acuerdan y se olvidan de toda la gracia y la misericordia y se enojan contra Dios. Entonces, para hacer la vida imposible, yo no voy a orar, no voy a hacer aquello. ¿Usted sabe por qué lo digo? Porque yo era así al principio. Porque yo lo hacía hace muchos años atrás, porque yo sabía que eso le iba a doler al pastor, entonces yo no iba a la iglesia, yo lo veía, que nada, no haga nada por mí, la salvación es individual. ¿Sabe por qué para mí era fácil actuar así? Yo iba a veces y lo acompañaba a la iglesia y no aplaudía, me quedaba sentada, me hacía mala cara y que yo lo quería porque quería hacerle la vida imposible a él. Pero lo que yo no estaba viendo, porque estaba ciega, era que yo no le estaba haciendo un daño a él, solamente estaba hiriendo el corazón del ser humano que vino aquí en forma de hombre a amarme, a entregarse por mí, al que ya sabía que yo ese día iba a estar haciéndole la vida imposible a mi esposo, porque no había comunión, porque yo no tenía una relación verdadera con él. Pero hoy que ya hay una comunión, ya yo que hoy digo, Señor, yo lo hago por ti, yo te amo a ti, yo amo a la gente porque tú la amas. No lo hago porque me bendigan, porque me quieran, porque no, lo hago porque tú me dices que debo hacerlo y por eso lo hago, porque quiero enamorarte, porque quiero hacer tu corazón alegrarse, porque quiero que tú veas la sangre de tu Hijo Jesús sobre mí y digas, ella sí está valorando el sacrificio que yo hice como padre. Pero eso ocurre cuando hay comunión. ¿Por qué la gente se enoja y se va? Porque no hay comunión, porque nunca tuvo una relación, nunca se dio un espacio para conocer a Dios. Para conocer a Dios, para decirle, Señor, yo valoro todo lo que tú has hecho. Dice 1 Corintios 1:9, lo voy a leer para usted. Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pastora, es que tal vez yo no soy llamado a esa pasión como usted la tiene. La palabra de Dios no miente. Dice que todos fuimos llamados a conocer a Dios, a tener una relación con Él. ¿Por qué fuimos llamados? Porque hubo un sacrificio en la cruz del Calvario y eso me da un derecho legal a mí de conocer al gran Dios que está sentado en el trono y que tiene el control de este mundo. ¿Por qué a veces tomamos decisiones apresuradas? Porque no tenemos comunión con Dios, porque no le conocemos. Porque muchas veces fracasamos porque no tengo comunión con Dios. Porque cuando hay una comunión, cuando yo conozco lo que Dios ama, cuando yo conozco, vea, es que
Comunión es conocer a la otra persona. ¿Sabe por qué a veces hablamos tan rápido mal de alguien? Porque no conocemos a Dios. Y porque no lo amamos. ¿Cómo, pastora? Sí, usted sabe que no debe hacerlo. Pero Dios no tiene la importancia suficiente para usted. Entonces usted hace lo malo y luego se arrepiente. Pero es como que si yo viniera y dijera hoy, voy, cancelo y anulo en el nombre de Jesús este ejemplo. Pero como que yo venga y diga, bueno, voy a ir a adulterar, voy a ir a hacer y después nada más vengo, pido perdón y punto. Yo no puedo hacer eso. Pero sí lo podemos hacer con Dios. Tú adulteras viendo tú fallas a Dios viendo pornografía, hablando mal de alguien, murmurando, blasfemando contra el Espíritu Santo, riéndote de lo que pueda estar pasando, riéndote del mal de los que tienen COVID. ¿Sabe por qué la iglesia en este momento no tiene el auge que deberíamos de tener? Porque no tenemos comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, entiendes que tu misión principal, porque en el Nuevo Testamento hubo una comunión de todos los nuevos cristianos y uno de ellos fue el Evangelio. Ellos vinieron y tuvieron comunión con el Evangelio. Ellos fueron a conquistar las almas perdidas. Y cuando quisieron estacionarse, el Espíritu Santo vino y los separó. Preparó una persecución y tuvieron que ser dispersados y empezaron a moverse en el reino. Comunión. Yo te pregunto a ti, como decía ahora el libro de Filipenses, ¿existe algún consuelo en el amor de Dios? ¿Tenemos algo en común en el Espíritu? ¿O solamente tenemos común en esta mañana la comunión de venir a la iglesia y algunos no la tienen aún? Que Dios tenga misericordia y la trompeta todavía no suene porque no la van a escuchar. Porque el diezmar no te salva. El diezmar es una muestra de obediencia a Dios. El ofrendar no te salva. Quien te salva es conocer a Dios y harás lo correcto, aunque nos cueste. Y tal vez al escucharme esta mañana usted dice, pastora, qué difícil. Entonces, escuchando todo eso que usted dice, yo no tengo comunión con Dios. Yo quiero decirle algo. Escuchaba ayer algo que me impresionó mucho. Y yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. Y eso me lo confirmó ayer. Escuchaba ayer que a los judíos, al pueblo de Israel, cuando los niños tienen a partir de los 6 años en adelante, de 6 a 8 años en adelante, a ellos los mandan a estudiar la Torá, la palabra de Dios. Y dicen que los ponen a prueba y cuando no son buenos para estudiar la Torá, mandan a llamar a los padres, porque es como un internado, los mandan. Y entonces se dejan a los que son más ágiles. Pero a los que no califican, mandan a llamar a sus padres con tiempo y les dicen, ellos no van a poder ser rabinos, no van a poder ser maestros. Entonces, desde ahora, empiecen a enseñarles una profesión. La profesión que tienen por heredad en casa. Si son pescadores, la pesca. Si eran parte de la economía, si eran carpinteros, carpinterías, y los devolvían. Y eso era una vergüenza hasta el día de hoy para el pueblo de Israel. Y a mí me llama muchísimo la atención esta parte. Dice que Jesús, cuando se perdió a los 8 años, la madre lo encuentra
digámoslo así, en la iglesia, enseñando las palabras. Jesús calificó para eso. Jesús es el ejemplo de comunión con el Padre. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en los discípulos de Jesús, todos se habían descalificado. Uno era pescador, otro era cobrador de impuestos, otro era médico. Todos tenían una profesión diferente. Ninguno era rabino. El único maestro ahí era él. Decían que cuando estaban en la escuela en Israel, dicen que cuando eran elegidos para poder estudiar la palabra de Dios, dicen que los padres preparaban a sus hijos con 2 alfajores, con un puñal y con dinero en efectivo, porque cuando los ponían en fila, hacían un desfile, los maestros, los grandes maestros del pueblo de Israel, y veía al discípulo y le decía, sígueme. Y entonces por eso iban preparados con dinero y con los 2 alfajores y el puñal. Ellos iban, ya sabían que no iban a volver a ver su familia, y eso era un orgullo para los judíos. Por eso, cuando Mateo está cobrando los impuestos, un hombre fracasado, un hombre que no había tenido comunión con Dios, Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Y dice que Mateo dejó su trabajo y lo siguió. Y Mateo sabía que ese hombre, Jesús ya había, dice la palabra, que crecía en estatura y fama. Crecía en edad, crecía como hombre, y en el pueblo de Israel lo conocían como uno de los mejores maestros de la palabra. Y él no escogió, él no fue a un lugar, a una academia, a un instituto a escoger sus discípulos. Los escogió de la calle, a los fracasados, a los que nadie creía en ellos, pero ellos estaban deseosos de una oportunidad. Pastora, ¿qué quiere decirme hoy? Que tal vez hoy, después de darte cuenta que tú no tienes comunión con Dios, que por eso fallas tan rápido, que por eso te equivocas tan rápido, que por eso haces lo malo tan rápido, por eso abusas de la gracia y la misericordia de Dios. Tú hoy estabas diciendo, entonces no hay oportunidad porque voy a fallar. Pero hoy yo quiero decirte, el Espíritu Santo está aquí y te ha escogido y te está diciendo, sígueme, ten comunión conmigo, yo creo en ti, pero tienes que creerlo en esta mañana. Tienes que creerlo. Y hoy no hablamos de los grandes maestros en las sinagogas. Hablamos de 12 hombres de los cuales la sociedad no daba nada. Pero el maestro de los maestros los escogió. Y ese es el que hoy se pasea sobre este lugar, diciéndote, te escojo a ti. Quiero tener comunión contigo. Sígueme. Quiero que me conozcas. Oh, es que cuando le tenemos comunión, cuando le conocemos, todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice, primero busquen el reino de los cielos y todo lo demás será por añadidura. Tú te preocupas por la añadidura. Hoy te dice, no te preocupes por la añadidura. Preocúpate por complacerme a mí. Preocúpate por conocerme a mí. Preocúpate por mí. Pastora, es que necesito un milagro. Es que solo Dios. Olvida tu milagro. Empieza. Hoy levántate de tu silla y di, Señor, hoy yo te sigo, porque hoy Él te señala y te dice, sígueme. Sígueme porque quiero tener comunión contigo. Sígueme porque te deseo. Sígueme porque quiero bendecirte. Tienes que entender hoy la voz de Jehová sobre tu vida. Ponte sobre sus pies en esta mañana. Siento su presencia. No llegué ni a la mitad del sermón, pero siento su presencia. Aquí no hay fracasados. Aquí no hay fracasadas, no.
Aquí hay hombres de Dios, aquí hay mujeres de conquista que hoy tienen que ver como Jesús está en este lugar y te dice, primero te mira. Oh, como en aquellos tiempos y aún actual, para que todos los discípulos y los mejores maestros pasan, los miran, los señalan y le dicen, sígueme. Hoy Él camina en medio de este lugar. Hoy Él te mira y te dice, sígueme. Quiero tener comunión contigo. Quiero tomarte de la mano y quiero que me tomes de la mano. Quiero que tengamos una relación recíproca. No quiero ser yo solamente el que siempre dé, el que siempre me entregue. Quiero que tú te entregues conmigo. Quiero que tú camines conmigo. Quiero que tú me ames. Quiero que me ames de la misma intensidad como yo te amo. Quiero que puedas rechazar la bandeja de la tentación. Quiero que puedas vencer la prueba, porque tú no estás solo, tú no estás sola. Yo estoy contigo, dice el Señor. Pero hoy es el tiempo de tomar decisiones. Hoy tiene que alegrarse tu corazón como se alegraba el corazón de esos discípulos al haber sido escogidos, al decir, Señor, aquí estoy.